El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados, muchas bendiciones para todos. ¿Sabían ustedes que Dios no es Dios solo de lo visible, sino también de lo invisible? Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta hora lo he llamado las cosas invisibles de Dios. Y quiero invitarles para que hagamos una oración de acción de gracias y pongamos en manos del Espíritu Santo la dirección de esta enseñanza. Amado Padre, muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por un día más y una oportunidad más que tú nos regalas de acercarnos a tu sabiduría a través de la palabra. Gracias por mis hermanos que en varios lugares de América nos acompañan en este proceso, y gracias por la oportunidad que nos regalas de tener un día más de vida y una oportunidad más de aprender de ti por medio del precioso Espíritu Santo. Amén. Amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado las cosas invisibles de Dios. Y comencé diciéndoles que Dios no es Dios solo de lo visible, sino también de lo invisible. Y uno de los llamados del nuevo pacto es el que establece Romanos capítulo 1, el versículo 17, que yo les invito para que juntos leamos. 1:17. Dice la palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta expresión que nos dice que el justo por la fe vivirá, como tú y yo sabemos, es sumamente importante porque constituye que las cosas que no se ven, que las cosas invisibles son las que caracterizan nuestra fe, derivado del concepto que se nos da en Hebreos capítulo 11, el versículo 1, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que los justos, que somos tú y yo, solo podemos vivir bajo la convicción de lo invisible. Y una de las características principales de las cosas que no se ven es que las cosas que no se ven son eternas, mientras las que se ven son temporales, como dice 2 Corintios 4, el versículo 18. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es que, amados, es la fe la que nos impulsa a vivir y a servir a Dios con la mente, entendiendo, como tú y yo ya lo sabemos, que tú y yo tenemos la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16. Pero al hablar de las cosas que no se ven, aunque no se vean, estas se sienten, estas se perciben, nos están permitidas a través de los ojos de nuestro entendimiento.
Y así que hasta aquí se hace entonces imprescindible que tú y yo entendamos lo siguiente. Y es que todo hijo de Dios tiene los ojos naturales, pero también tú y yo tenemos los ojos del entendimiento, que son nuestros ojos espirituales, como vimos recientemente en uno de los temas anteriores. Es así como Efesios, el capítulo 1, el versículo 18, nos dice lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí es importante recordar una cosa que el Antiguo Testamento estableció y habló acerca de la nación de Israel. Cuando en Oseas 4:6, como ustedes pueden verlo, la palabra dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que entonces, uno de los principales objetivos tuyo y mío acerca del conocimiento bíblico es entender que este es el único que nos puede llegar o llevar a saber verdaderamente qué es lo que Dios nos ha concedido. Como dice 1 Corintios 2:12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sin embargo, también es importante que entendamos, que comprendamos que el conocimiento no se puede ver. Es algo intangible. Y se nos llama a los creyentes justamente, o se nos llama creyentes, justamente es porque creemos firmemente en lo que no vemos. Veamos lo siguiente. Todos creemos en la ley de la gravedad, ¿verdad? Creemos que todo lo que sube, baja. ¿Por qué lo creemos? Porque es algo que tú y yo podemos ver con los ojos físicos. Sin embargo, Dios a través de la palabra nos está llamando a creer en lo que no se ve. Y es obvio entonces que tú y yo fuimos predestinados por Dios para creer en este tiempo en lo invisible de Dios. La Biblia nos dice que tú y yo, por ejemplo, en Efesios 1:3, que coloco ahí el texto, nos dice que tú y yo estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero en lo natural, algunas veces tú y yo sabemos que eso no se ve así. Quizá por el deterioro de la salud en alguna enfermedad física, quizá por un problema familiar por el que estemos pasando o alguna afugia económica que nos esté ocurriendo en la vida natural. Sin embargo, Dios no quiere que perdamos de vista lo invisible de Él en esos momentos, llamémoslos de infortunio. Y es por eso entonces que tenemos claro que el justo vivirá es por la fe. Y que tú y yo debemos caminar por lo que creemos y no por lo que vemos a nuestro alrededor. Así que quiero invitarles a que hablemos en primer lugar de lo invisible de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Nos dice la hermosa palabra de Dios lo siguiente. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y dice el 20:
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí, amados, el máximo ejemplo de algo invisible que se hizo visible y que tú y yo conocemos perfectamente, fue cuando Dios, que es espíritu, se metió en un cuerpo de carne, en un cuerpo físico llamado Jesús. Y en él, el Dios invisible se hizo visible. Algo que es innegable es que todos queremos ver lo invisible, pero también quisiéramos ver lo visible de Dios. Pero hay que entender que no podemos ver las cosas invisibles, porque de acuerdo con este pasaje y lo que hemos leído, las cosas invisibles de Dios son su eterno poder y su deidad. En otras palabras, el poder de Dios es invisible y también es invisible su deidad, o sea, su divinidad. Y no nos podemos, por tanto, hacer ninguna clase de imagen de Dios. No podemos decirle a alguien, aquí está tu Dios, y presentarle algo visible. O bien tratar de presentar a algún hombre que podamos ver físicamente para decir, este es Dios. Eso es absolutamente imposible. Y un hecho importante que tenemos que tener en cuenta, amados, es que a Dios nadie le vio jamás. Y jamás lo podremos ver en esta carne. Y es por eso lo medular de Dios, que es que Él está en las cosas invisibles. Por ejemplo, la deidad no se ve, y eso es sumamente importante. Por consiguiente, todos los hijos de Dios debemos es creer en las cosas que no se ven, pero que sin embargo existen, que son reales. Y por eso la Biblia en 1 Corintios 2:14 nos dice lo siguiente. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, todos los cristianos confesamos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, pero esa es una verdad real que tú y yo no vemos, no la podemos ver. Y otra cosa también invisible de Dios, indudablemente, es el Espíritu, como ya hemos visto en otros temas anteriores. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16, nos dice la palabra de Dios, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Noten bien, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Para nosotros, pues, amados, lo importante y nuestra apología o defensa es solamente lo que está escrito. Y eso es sumamente importante. Y denotan estos versículos que acabamos de leer que Dios es inmortal, no así nosotros. Que por causa de nuestro cuerpo terrenal, tú y yo sabemos que un día vamos a tener que pasar por el proceso de la muerte física, a no ser que seamos arrebatados. Pero no eso tú y yo sabemos que no es algo malo. Pues el apóstol Pablo en Filipenses 1:21 nos dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Esto implica, amados, que por la fe tú y yo estamos seguros de que el proceso de la muerte es simplemente pasar de un cuerpo terrenal a un cuerpo celestial, como tú y yo leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 1. Dice la palabra: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y 1 de Corintios 15, 40 también nos dice lo siguiente. 15, 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí es necesario acotar que al Espíritu nosotros no lo podemos ver, como ya hemos visto en temas anteriores. Ahora usted de mí lo único que ve es mi cuerpo, pero lo que está escuchando a través de mis labios es lo invisible de mi persona. Es decir, les estoy hablando desde mi espíritu, que ustedes no pueden ver, obviamente. Cuando el hombre muere, físicamente, el cuerpo se deshace. Por consiguiente, el cuerpo que yace en un ataúd es polvo, y tarde o temprano con el tiempo se convertirá en polvo. Pero la vida que es el espíritu en ese cuerpo ya no está. Porque la Biblia dice que es el espíritu. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Sabemos también que el espíritu nos lo da Dios, pero sabemos también por Eclesiastés 12:7 que al morir ese aliento de vida, ese espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y sabemos también que el único que tiene inmortalidad es nuestro Señor Jesucristo. Y si en cualquier reunión que tuviéramos, tú le preguntas a alguien: ¿cuántos han visto a Dios? La respuesta contundente es: nadie. Porque de lo contrario estaríamos en contra de lo que está escrito en la palabra. Entonces, nadie ha visto a Dios y nunca lo podrá ver mientras esté en esta carne. Eso implica que lo que Dios no quiere es que lo miremos, pues de otra manera Dios quiere es que respetemos su deidad, la cual es invisible. Como hemos visto y vemos en la actualidad, muchos han hecho de Dios una imagen física, una estatua, un cuadro, una pintura, qué sé yo. Pero los ídolos, como tú y yo sabemos por la palabra, encienden la ira de Dios, pues de esta manera se está semejando a Dios algo que no se ve. Y todos los que hacen esto, tú y yo sabemos que caen inmediatamente en la idolatría. Pero su deidad es invisible. Él no quiere que lo veamos, sino quiere que lo entendamos, y únicamente a través de su palabra. Es decir, que a través de su palabra nos ocupemos en entender y comprender lo invisible de Dios. Hay algo más que la palabra nos enseña de lo invisible de Dios. Miremos Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 15 y el 16. Dice la palabra de Dios, hablando de Cristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tenemos claro, Dios es espíritu, por eso es invisible. De tal forma que el Evangelio se convierte para el hombre natural en una locura. Porque cuando hablamos de fe, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de algo o de alguien completamente invisible. Y por supuesto, para el hombre natural es una locura. Sin embargo, 1 Corintios 1:21 dice una verdad también maravillosa. 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, que es la palabra, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es algo muy maravilloso, hermanos. Esto ratifica completamente que los no creyentes no son capaces de creer en lo invisible de Dios, sino que únicamente tú y yo, que hemos sido salvados por la locura del Evangelio y de la predicación, comprendemos y creemos firmemente en la deidad y en lo invisible de Dios. Y derivado de esto, también podemos comprender que la batalla de la fe es permanecer diariamente en lo invisible de Dios y no en lo visible. La palabra de Dios es el Evangelio de la gracia. Y el Evangelio de la gracia tiene la particularidad maravillosa de enseñarnos las cosas que no se ven. De tal manera, amados, que la palabra de Dios es tremendamente importante para ti y para mí, sumamente importante en nuestras vidas. Todos quieren ver a Dios, pero a Dios no lo podemos ver. Por eso no podemos decir, venga y conozca a Dios, porque eso es imposible. Ya que el hombre sin nacer de nuevo jamás podrá conocerlo. Porque solo lo podemos conocer, entender, percibir y aprender por medio de los ojos de nuestro entendimiento que está en nuestro espíritu. Hebreos 8:11 tiene una promesa maravillosa que dice lo siguiente: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque, amados, dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Actualmente algunos suelen decir, venga y desayune con el Señor. Y eso no es así. Muchos en una reunión almática dicen, bienvenido Señor, bienvenido Espíritu Santo. No, Él no viene porque Él ya vino. El Espíritu Santo está en ti y está en mí. Y es claro, amados, que con nuestros ojos físicos jamás vamos a poder ver a Dios. Y aquí es de suma importancia entender lo que el apóstol Pablo dice en el Evangelio, cuando nos llama a decir, a servir a Dios con la mente, pero con la mente de Cristo. O sea que la única manera como tú y yo podemos ver a Dios es con los ojos de nuestro entendimiento. Y manifestándose en nuestra vida físicamente, no. Con los ojos naturales, no. Nunca lo podremos ver. Pues si buscamos a Dios con los ojos físicos, tenemos la garantía de que nunca le veremos. Y que Dios llega a nuestra vida es cuando los ojos de nuestro entendimiento son abiertos por medio del nuevo nacimiento. Y esa es la oración del apóstol Pablo en Efesios
1:18. Mire usted lo que dice la Escritura. 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Cuando vemos a Dios con los ojos de nuestro entendimiento, al entender las cosas invisibles de Él, entonces Dios nos manda a caminar en lo que no se ve. Porque Dios ya cumplió sus promesas en nosotros. Él ya está en nosotros. Mire usted Colosenses 1:27. Dice la palabra de Dios que Dios nos está formando día tras día a través del conocimiento de su evangelio. 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mis amados, concluyendo, entendemos que fuera de Dios no hay nada. No es lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, sino es lo que creemos, lo que nos da vida. Nuestra vida le pertenece al invisible. Y es por eso que podemos entender a Dios, creer en Él, no porque podamos verlo. Y si decimos que lo hemos visto, haríamos a Dios y al Evangelio completamente mentiroso. Y eso es religiosidad. Pues nadie puede decir en esta carne que ha visto a Dios o que Él nos ha hablado físicamente. Eso está muy de moda. En televisión hay canales de personas que hablan de que Dios les habló y que se les presentó y que se sentó en la cama con ellos. Y eso es una absoluta mentira, hermano. Pues solo tú y yo podemos escuchar la voz de Dios en nuestro hombre interior. Es decir, a través de nuestro espíritu, a través de los ojos de nuestro entendimiento. Sin embargo, sabemos que en el antiguo pacto el Espíritu de Dios descendía sobre algunos. Pero ahora que nosotros estamos en este nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, ya Dios no desciende eventualmente sobre alguno de nosotros, sino que Dios ya habita personalmente en cada uno de nosotros. Y Cristo en vosotros, en ti y en mí, como dice la Escritura, es nuestra esperanza de gloria. Colosenses 1:27, lo repito: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A esta certeza y a esta seguridad es lo que Filipenses 4:13 dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y amados pastores y amigos que predican y quieren enseñar la palabra del Señor, nuestra función de liderazgo, por llamarlo de alguna manera, dentro del cuerpo de Cristo, no hemos sido puestos en esa posición para supervisar a los hermanos y andar detrás de ellos, porque eso lo hace Dios. Dios nos puso en el cuerpo de Cristo para amar a los hermanos, para ministrar y servir al cuerpo de Cristo. Y entonces a Dios no lo podemos ver porque es invisible, pero tenemos el arma más poderosa para poderlo compartir, que es Romanos 1, versículo 16, donde dice el apóstol: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No todo aquel que ve, sino a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así, amados, entendiendo que su deidad y su poder son invisibles, comprendiendo que Dios está en nosotros,
Entonces, si queremos conocer algo, pongámonos juiciosos a estudiar el Evangelio. Por consiguiente, nosotros no somos lo que vemos, sino lo que leemos y vemos en el Evangelio que Dios ha hecho en nosotros. Y nuestra fe y nuestra confianza está puesta, amado, lo repito para finalizar, únicamente en lo que está escrito. En esta palabra gloriosa de su poderoso Evangelio, quien ha dado a nosotros la capacidad de creer y de confiar plenamente en todas las promesas de Dios para nosotros en este nuevo pacto. Pues sabemos también que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oremos. Amado, qué hermosa es tu palabra. Qué hermoso, mi amor, es haber puesto toda nuestra confianza en ti por medio de lo que está escrito. El espíritu de esta palabra nos ha dado vida. El espíritu de esta palabra ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y nos has hecho, por medio de la palabra, capaces de entender y comprender tu misterio. Por eso cada día amamos más y más el escudriñar las Escrituras y el llenar nuestra mente espiritual por medio de la mente de Cristo, del precioso, poderoso Evangelio de gracia que tú has dejado a nuestra disposición en este nuevo pacto, en estas cartas del Nuevo Testamento, que son vida, que son alimento espiritual diario, que nutren nuestra inteligencia espiritual y nos enseñan a vivir quieta y reposadamente en medio de un mundo atestado de iniquidad y de maldad, apoyados únicamente a través de los ojos de la fe y de todo lo que tú nos has revelado por medio de tu preciosa palabra, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, muchas gracias por acompañarme. Para mí es muy emocionante compartir todo esto. Quizá a veces tengo lapsus en lo que expreso, en lo que hablo, pero es que esto es tan hermoso y tan profundo que no es sencillo poderlo explicar. Pero el Espíritu Santo habita en nosotros y en ti y nos da la posibilidad de poder entender todas estas cosas. No te olvides de suscribirte al canal, no te olvides de estar en nuestro WhatsApp, grupo de estudio, donde te envío los materiales escritos, donde tú puedes sentarte y oír y leer y analizar mejor cada una de las cosas que grabamos en estos videos, hechos únicamente para la gloria de Dios y con el anhelo de edificar el cuerpo de Cristo. Suscríbete al WhatsApp. Y muchas gracias por haberme acompañado en este tema. Y oro para que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y podamos vernos, si Él quiere, en una próxima ocasión. Hasta la próxima, amados, y muchas gracias.